Shalom a todos, bienvenidos al webinario semanal de Hebreo Bíblico de eTeacher Group. Saludos a toda la gente que es estudiante de este webinario, los que participan siempre y a los que son nuevos, es su primera vez. Vamos a hablar hoy y cerrar el tema de la entrega de la Torá en Monte Sinai. Bien, entonces yo vi que no hay nada nuevo en las notas. Otra vez saludos a todos y vamos a empezar pronto. Bien. En este webinario de hoy vamos a leer versículos de Éxodo 19, 20 y 24, pero ya no de los 10 mandamientos. Es la cuarta semana que hablamos del tema. Esta vez vamos a leer algunos versículos que describen el antes y el después. Quiero empezar con algo de gramática. En hebreo existen dos tipos de infinitivo. Hay un infinitivo que se llama infinitivo absoluto. El infinitivo absoluto en hebreo aparece siempre con un verbo conjugado, pero no se traduce a otro idioma, no importa cuál, no se traduce el infinitivo absoluto. El infinitivo absoluto en hebreo, su objetivo es acentuar algo importante. Entonces, si dice en uno de los versículos, Im shamoa tishmeu, shamoa, esta forma de kamatz y jolam, puede ser jolam con vav o puede ser jolam con el punto arriba nada más. Este es el infinitivo absoluto. En hebreo, shamoa es escuchar, pero cuando se traduce, yo encontré esta traducción: si diereis oído a mi voz. La mayoría de las veces viene acompañado, en lugar el verbo conjugado acompañado no con una traducción de este tipo, sino usando de seguro o ciertamente. Por ejemplo, sacol y saquel, de seguro será apedreado. Yaró y yaré, ciertamente morirá por flechazo. Motiumat, de seguro morirá. En traducciones a otros idiomas no se traduce el infinitivo absoluto. El infinitivo absoluto queda absoluto, no se le agrega nada, ni prefijos ni sufijos. Y aquí ven uno del verbo irregular, que su raíz es mem vav tav, y aquí es mot. ¿Ven? Nos falta el kamatz porque es un verbo de los verbos débiles que se estudia en el curso C. Y el segundo infinitivo se llama infinitivo constructo. ¿Por qué? Porque se le agrega preposición generalmente y a veces se le agrega un sufijo. Hay posibilidad de agregarle un sufijo pronominal. Entonces, lemor va a ser traducido diciendo.
aquí no es lacet, salir, sino lecet, al salir. Lirot, para ver. Bihiyot, cuando es. La preposición lamed se puede traducir según el contexto a, al, por y de. Y la preposición de en, entre, mientras y cuando. La alot, a subir. Y aquí tenemos un ejemplo abajo de un infinitivo constructo con una preposición de prefijo y un sufijo pronominal acá, de primera persona. Cuando yo hablo. Si quiero decir cuando yo estoy, digo biheyoti, le agrego este sufijo. Puedo agregarle el sufijo o cuando él está. Por ejemplo, le puedo agregar este sufijo. O agrego el sufijo de tercera persona femenina, kamatz, hei, y ¿se acuerdan los que estudiaron el mapik en la hei? Y lirotah va a ser para verla. Letzetam, al momento que ellos salieron, al salir ellos. ¿Entienden? Entonces, con el infinitivo constructo hacemos muchísimas combinaciones, pero con el infinitivo absoluto, nada. Lo dejamos y no se traduce. Es importante mencionarlo hoy. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un pasaje que vamos a leer donde hay varios infinitivos de ambos tipos. Entonces, en lugar de poner una lista, como siempre, de palabras frecuentes, decidí dar 5 minutos dedicar 5 minutos a la gramática. Quería saber si hay preguntas respecto a esto, a este tema. Y si hay, levanten la mano como siempre. Nada. Bien. Bien, voy entonces a seguir. La semana pasada leímos este versículo hablando del tercer mes, cuando salieron de Israel de Egipto. Al tercer mes llegaron al desierto de Sinaí. Bajodesh Ashlishi, Letzet. Ahí está ese infinitivo constructo. לצאת בני ישראל ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. Llegaron al desierto de Sinaí, aquí está el monte. Y precisamente a partir de este fin de semana se celebra en el mundo judío la festividad de Shavuot. Aquí está la palabra Shavuot. Entonces, varias o dos citas que explican lo de Shavuot. Bnei Israel, el pueblo de Israel, salió de Egipto en Pesach, en la Pascua, mes que se define en el Antiguo Testamento de dos formas. Lo llaman Bajodesh Harishon, pero en la cuenta con los nombres de los meses. Y si ponemos en el primer mes al principio del año, que es Rosh Hashanah, en Tishre, entonces la salida de Egipto ocurrió en el séptimo mes. Hay dos formas de contar, vamos a decir, los meses. Entonces, en la cuenta regular de los 12 meses, en la cual no se cuenta según números, sino según nombres,
Pesaj es el mes de Nisan. Después de Nisan viene otro mes que se llama Iyar. Y el tercer mes es Sivan. Bajodesh Ashlishi es el mes de Sivan. ¿Cómo se decide la fecha de la festividad de Shavuot? Contando 7 sábados desde el sábado de Pesaj. Dice aquí en Levítico 23, versículo 15. Usfartem lachem mimochorat hashabbat. Contaréis 7 semanas cumplidas. Miyom haviachem et omer hatenufa. Sheva Shabbatot. Sheva Shabbatot, 7 semanas, 7 sábados. O sea, 7 semanas. Es cierta ofrenda que se hace en ese día sábado específico de Pesaj, y desde ese día se cuentan 7 sábados, 7 semanas. ¿Qué se hace en esta festividad? Más adelante hay reglas, hay leyes respecto a las festividades. Una de ellas es que 3 veces al año hay obligación de caminar, ir a pie a Jerusalén, al templo, y traer ofrendas de los frutos del campo, porque estamos hablando de festividades en ciertas épocas específicas en las cuales los agricultores terminan un ciclo de recoger o cosechar sus productos, los productos. Entonces tenemos Chag Shavuot, Shavua es semana, Shavuot semanas, y se trae la cosecha del trigo. En esta festividad se trae la cosecha del trigo. Es el tiempo de la cosecha del trigo. Si ustedes conocen el libro de Ruth, ahí se habla de esa época de la cosecha, y es una costumbre leer en la sinagoga el libro de Ruth en esta festividad. ¿Preguntas respecto a este punto? Le pido preguntas levantando la mano, ¿sí? Porque sí. Mónica. Dime, Mónica, ¿tienes micrófono? ¿Puedes abrirlo? Gustavo. Estamos Gustavo y Mónica. Sí, bienvenidos los dos. Gracias, Toda. Una aclaración más que una pregunta. Sí. Habitualmente se dice que Shavuot viene después del Omer, ¿no? Sí, al final. Que son los 49 días, son las 7 semanas. Es el día 50, de hecho. Dice, sí. Y una pregunta de historia. Habitualmente en Jerusalén se juntaban hasta 1,5 millones de personas, ¿no? En esta época. Posiblemente. La gente venía, es difícil de creer que de verdad todos venían. Nosotros pensamos hoy en día que lo más lógico es pensar que la gente iba por lo menos una vez. De esas 3 oportunidades que son Pesach, Shavuot y Sukkot, los tabernáculos, entonces sí, después lo abran porque el ladrillo un poco asusta, aunque tengo perro en la casa, pero durante la clase molesta.
Entonces pensamos que posiblemente la gente venía una vez al año. Era muy difícil trasladarse de tan lejos. Por ejemplo, en una ciudad que se llama en el Negev, cerca a Adulam, en Arad, encontraron un templo antiguo y se piensa que ese templo sirvió en ciertas épocas para precisamente la gente que no podía por muchos motivos llegar a Jerusalén. ¿Más comentarios, Gustavo? Sí, de las ofrendas que se llevaban al gran templo, a los Kohanim se les dejaba un poco de esa ofrenda. Sí, por supuesto. Eso fue también, es uno de los motivos. La ofrenda es una ofrenda de gracias por el fruto de la tierra que la gente recibe. Y de cada ofrenda se está estipulado en Levítico todo lo de los sacrificios y ahí dice exactamente cuánto se da a los sacerdotes y a los levitas y cuánto se da y cuánto come la familia de esto, etcétera. Pero no quisiera entrar a fondo en cuestión de ofrendas y de sacrificios. No, la pregunta era si se dejaba una ofrenda, nada más. Sí. Sí, De cualquier ofrenda, menos cuando era ofrenda completa quemada. Sí. Había, también completo, cuando se quemaba todo el sacrificio, todo el animal o todo el fruto o todo lo que se traía, en ciertos casos, sí. Vamos, בבקשה. cierra el micrófono, por favor. sí. Sara. Sí, Sara. Hola. Sí, Sara. El libro de Ruth. El libro de Ruth, ¿por qué se lee? Sí, porque se lee. Sí, el libro de Ruth primero cuenta de esta época exactamente, la época de la cosecha. Segundo, Ruth era una de las bisabuelas del rey David. Y tenemos dos, el libro de Ruth y el capítulo 38 en Bereshit, en Génesis, que nos lleva de alguna forma la genealogía del rey David, que se considera muy importante que sepamos. Y todo se junta en Shavuot. Gracias. Bien. Solo pido a la gente que tenía la mano levantada y recibió respuesta, que si pueden entonces bajar la mano. Luis. Luis. No. Lo siento. Vamos a ver. Sí, José Antonio. ¿Tienes, José Antonio? ¿Que querías hacer una pregunta? Abre el micrófono, por favor. ¿Sí? Sí, dime. Shalom, Malca. Shalom a todos. Yo estoy leyendo muy edificantemente el libro de Ruth en estos días. Sí. Y entonces llego a la parte donde Ruth llega a espigar. Y mi pregunta ¿es esto vigente en Israel el día de hoy, que cualquier extranjero, como lo era Ruth, podía llegar y poder ir a espigar a esa parte del campo sin que nadie le dijera nada? Yo creo, yo no vivo en un vamos a decir, en un lugar campo religioso. En Israel hay diferentes tipos de asentamientos, vamos a decir, y me imagino que en un kibutz religioso
en un lugar religioso, a lo mejor sí se deja en el campo todo lo que no se cosecha para gente pobre, y eso no importa si son extranjeros o son gente conocida. Pero hoy día, yo no sé, en general, yo creo que ya no se cumple esa costumbre, porque vivimos más en el mundo desarrollado y tenemos más industria y otros medios económicos, y la agricultura, vamos a suponer, un poco menos. Ah, perfecto. Porque yo, cuando estaba haciendo el estudio, de repente se me vino esa pregunta y decía, aquí en los kibbutz, en las zonas agrícolas, todavía esto sí se daba, ¿no? Y cuando lo estaba usted mencionando, entonces inmediatamente me conecté a mi estudio. Marta, muchas gracias y gracias a todos. De nada. Un momento que perdí mi pantalla. Espero ahora recuperarla. No, todavía no. Van a tener que tener un poco de paciencia conmigo. Ya, bien. Entonces pasamos a hablar de... el libro de Ruth se estudia en el primer curso de e-teacher, primer curso de hebreo bíblico. Se estudia en 3 unidades el libro de Ruth. No se lee, por supuesto, todo, pero gran parte. La semana pasada leímos y vimos esa fotografía que yo quería volver a mostrar para que vean que hay desierto en hebreo. Midbar no es simplemente un lugar completamente desolado. Hay partes donde hay agua, donde los wadis se llenan de agua en invierno, y entonces hay agua subterránea y se cavan pozos y hay posibilidad de vegetación. Leímos y hablamos de ese pasaje tan lindo y creo que este fue el último cuando hablamos del verbo vayashev, y dijimos que también está relacionado a teshuvah. Teshuvah, volver a arrepentirse, cambiar. Y quiero seguir con este versículo que creo que no hemos leído. Y otra vez invito, como siempre, a participantes que quieren leer, levantar la mano. Entonces veo a Mónica o Gustavo, por supuesto, pueden leer. Mientras leen, mientras la gente lee, pueden, por favor, leer, los que no entienden hebreo completamente, leer la traducción, y así nos ahorramos ese tiempo. Entonces, Mónica o Gustavo, ¿quieren leer? ¿Sí? No tiene el micrófono, a lo mejor, Mónica. No, te paso el micrófono. Un momento, vamos un poco lento. Sí, Mónica o Gustavo, y después leerá a otra persona. Vayomer Adonai el Moshe, Ine, Anochi, Baelech, Eleja. Baeleja, Beav, Eanan, Eabur, Baabur, Beishma, Am, Bedibrei, Imad, Bedabri imach. Bedabri Imach, Begam, Beja, Yaminu, Leolam, sí. Vayaged, Moshe,
את דברי העם אל אדוני. Muchas gracias. Entonces tenemos aquí algo importante. ¿Por qué este pasaje, este versículo aquí? Hay un motivo, el motivo es Moisés. El motivo es Moisés, para que cuando yo hablo contigo, aquí está este infinitivo constructo, el pueblo te va a creer o va a creer en ti que tú le traes el mensaje. Esto es muy importante. Bejaya aminu leolam, para siempre creerán en ti, como si no fuera suficiente todo lo que hizo Moshe hasta ahora. Hay como que dar otra prueba. ¿Sí? Es interesante. Y seguiremos más adelante otra vez un tiempito para comentarios. Y ahora vamos a ver cómo se preparan para este acontecimiento. Asumo que los que tienen la mano levantada es para leer. Los que quieren comentar, déjenlo para más adelante. Carlos Rodríguez, ¿quieres leer? ¿Sí? Carlos, ¿es para leer? ¿Alguien más para leer? ¿Me escuchas, Malca? Sí, te escucho, Carlos, sí. ¿Quieres leer? Sí, lo voy a intentar. Muy bien, alegro. Vayomer Adonai el Moshe le el Ha'an Bekidashtam Hayon Umahar Behiksu Sin lotam. Behayu nehonim Layom Hashlishi ki Bayom Hashlishi Yered Adonai Leine Kol Ha'am al Har Sinai. Muchas gracias. Muchas gracias por la lectura, Carlos. Simplemente baja la mano para que no haya equivocación. Después la levantas otra vez. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entre los preparativos, se supone que son los días 4 y 5 de la semana, y entonces el tercer día significa el día sexto. Otra vez estamos aquí hablando del número 7, número especial del cual ya hablamos, número tipológico, y entonces el día 3 va a empezar la entrega de la ley o el acto. Vamos a ver que va a ser el acto del pacto, la alianza entre el Dios y el pueblo. El día 3 aquí significa el día 6 de esta semana, de la semana. ¿Qué tienen que estar preparados? Nejonim. Hay dos palabras en hebreo, nejonim y muhanim. Y se refiere no solamente a estar preparados físicamente,
sino también mentalmente, espiritualmente. Es una limpieza física, pero nosotros sabemos que cuando estas dos partes de nuestro ser, la física y la espiritual, están relacionadas. Tenemos un ejemplo cuando Jacob, en Bereshit 35, cuando Jacob vuelve con su familia a Canaán y llegan a Bet-El, todos se lavan la ropa y se cambian y se preparan porque en Bet-El era el lugar donde Dios se reveló a Jacob con esa famosa promesa, que sus descendientes volverán a esta tierra. Entonces, antes de ir a un lugar como un templo, hay un acto o una ceremonia de purificación física, mental, espiritual. Bien, aquí hay un verso que se va a repetir lo que se dice aquí y lo que vamos a leer más adelante. Hay muchas repeticiones en las cuales se advierte al pueblo cómo se tiene que comportar frente a lo que van a ver, a lo que van a sentir. Los pueblos del antiguo Medio Oriente pensaron que las fuerzas de la naturaleza son dioses. Y tal como el hombre interactúa con la naturaleza, hay interacción entre los dioses. Hay un ejemplo de Ugarit, de la diosa Anat, que está sentada y come con el dios Akhat, que es hijo de Daniel. Todos los dioses se comportan como personas. Pero aquí tenemos una advertencia. Hay que limitar. Vehigbalta. Las letras Gimel, Bet, Lamed, la raíz de la palabra límite. Hay que poner límite, hay que diferenciar entre lo sagrado y el ser humano. No pueden ni tocar ni acercarse a hasta cierta altura del monte. Eso es número uno, para enfatizar esa separación y que no sea como los otros pueblos, que los ídolos vivían con ellos en la casa y comían de su comida. Dios está fuera de la naturaleza, por encima de la naturaleza, ha creado la naturaleza. Y entonces existe un límite, gvul, entre Dios y el pueblo. Está la repetición tres veces la misma raíz de tocar, nun gimel ain, tocar, nengoa. Y hay tres veces uso del infinitivo absoluto con un verbo conjugado. También esto lo voy a enmarcar y después lo voy a leer y acentuarlo, ¿entienden? Aquí, aquí y aquí. Y último, en otro color, el asunto del shofar, del cuerno, que aquí aparece en otro nombre, con otra palabra. Entonces dice así, Vehigbalta, es Bekatal para los que saben, Vehigbalta et ha'am saviv, señalarás límites alrededor del pueblo, lemor, hishamru lachem, imperativo, alot bahar, unegoa bekatzehu. Kol hanugea, otra vez la misma raíz, bahar, motiumat, infinitivo absoluto. Lo tiga boyad, no lo tocará mano alguna, kisakol y saquel, porque será apedreado. O yaró,
y yare, o morirá por flechazo. In behemá, in ish, lo ichye, sea animal o sea hombre, no quedará con vida. Bimshoch hayovel, cuando suene la bocina, el shofar, hema ya'alu bahar. Tienen permiso de empezar a subir en el monte hasta cierto lugar, hasta el lugar donde le dicen que hasta aquí y más no más. Existe un límite y este límite hay que respetarlo. Muchísimos de los preceptos, de los mandamientos, significan límite. Hay un límite, no se puede comer todo lo que uno ve, no se puede hacer todo lo que a uno le parece que quiere hacer. Hay límites en la vida y eso es parte de la vida humana. Estamos limitados, no somos animales, podemos razonar y sabemos que hay límites. Es a lo mejor algo que tenemos que volver a reflexionarlo cuando educamos a la futura generación. La idea, como parece hasta ahora, era en Éxodo 19, o sea, antes de los 10 mandamientos, que el pueblo va a escuchar o va a ver algo muy impresionante, la revelación de Dios, pero llega un momento en que ellos no lo pueden soportar y lo vamos a volver a leer dentro de poco. Este es el momento de la revelación, de cuando toca el shofar. Shofar es un cuerno de un animal, pero resulta que los arqueólogos también han encontrado tipo de piedras que también tienen un sonido muy parecido en ciertos lugares donde parece que habían altares. Algo interesante que últimamente leí en un lugar que encontraron en un cierto lugar en el Negev, en el sur de Israel. ¿Hay alguien que quiere leer? ¿Alguien más? José Antonio, ¿quieres leer? No. ¿Alberto? José Antonio, ¿tienes micrófono? No sabía que lo tenía abierto, Marta. Bien, ¿lo quieres leer? ¿O le pido a Alberto que lee? Sí, porque yo carezco de leer el hebreo. Bien. Entonces, Alberto, ¿quieres leer? Lo intentaré. Muy bien. Por favor. Sí, adelante. Bayon השלישי, ביות הבוקר ויהי קולות וברקים בענן כבד על ההר בקול שופר חזק מאוד
Vayeher, Vayeherat, Kol, Kol, Am, Am, Asher, Bamahane. Hasta aquí. Bamahane. Sí, gracias, hasta aquí. Quiero hacer Toda rabá. Quiero hacer un comentario a todos los lectores. Todos. Cuando tenemos la palabra kol unida con una línea así que se llama kaf a otra palabra, kol es todo. Se ve como kamatz katán, es la vocal o breve kamatz katán. Cuando tiene un dagesh, un punto adentro, es kol ha'am. Antes tuvimos aquí donde había otro versículo, Chol ha'am. ¿Ven la diferencia? Chol ha'am. Siempre cuando esta palabra está unida a otra con un makaf, es o. Primero es o y después hay que ver. Cuando está unida se lee o. Se lee o sí. Kol si tiene punto o hol. Sí, sí. Y como esto se repite mucho, Kol haaretz, Kol ha'am, todo el pueblo, toda la tierra, entonces pensé que va a ser útil para todos, ¿Qué pasó? Hay una tormenta el tercer día. Kolot ubrakim, hay ruido de relámpagos y truenos, y una nube. Ahora, esta palabra... ¿Cómo leían? La nube aparece muchas veces también, muchísimas veces aparece la nube en estos textos que tienen que ver con la entrega de la Torah, con la revelación de Dios, Anán, y el sonido del shofar. Ahora, con todos los preparativos, el pueblo se asustó. Vayeherad ha'am, se estremeció, dice. Vayeherad ha'am. Entonces los saca Moisés del campamento y ellos se ponen de pie debajo, a pie del monte. Todas las circunstancias que están descritas acá, la tormenta y los sonidos, son elementos que aparecen en otra literatura, cananea, hitita, como actos de pacto o de alianza. Y vamos a ver en el futuro también, cuando hay un cierto acto de esta magnitud, se escucha el shofar y se escucha esas voces de la naturaleza, esos ruidos de la naturaleza. Pero la naturaleza no es la forma en la que Dios actúa. Es como una antesala al silencio. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde leímos de este silencio? En el libro Reyes 1 se habla del profeta Elías. En cierto momento él se sintió muy desesperado con su misión y fue al desierto. Dejó a su siervo en Beersheba. Bastante es como el límite más sur del Judá y de Israel. Y siguió más adentro al desierto. No sabemos si estaba donde el monte Sinaí, porque no sabemos exactamente dónde está ese monte. Pero ahí Dios habló con él. Y aquí está un versículo que describe esta
revelación y nos da como una lección cómo aparece Dios. No, el Dios de Israel no aparece con los ruidos, sino en el silencio. Pensamos un momento cada vez que nosotros queremos comunicarnos con Dios, pedir algo en silencio interno. Es algo interno. Los pueblos alrededor hacían muchos actos con mucho ruido, con otras con bailes, con muchísimas manifestaciones, y aquí es simplemente diferente. Dice Dios a Eliyahu, Vayomer, צא ועמדת בהר לפני אדוני. Sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Viene Adonai over. Y en ese momento pasaba el Señor. Veruach gedolah, viento fuerte. Vechazak, mefarek harim, tan grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas, un meshaber slaim. Lifnei Adonai, delante del Señor. Lo baruach Adonai. El Señor no estaba en el viento. Ve'achar haruach ra'ash. Tras el viento hubo un terremoto. Ra'ash es terremoto. Lo barash Adonai. No en el terremoto. Ve'achar harash esh. Lo ba'esh Adonai. Después del terremoto, fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Ve'achar ha'esh, kol demamá daka. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible, delicado. Kol es sonido o voz, pero es la voz del silencio. La revelación en silencio. El pueblo se asustó de esa tormenta que vieron. Y seguimos con otra descripción de esa revelación. Otra vez estamos buscando alguien que quiera leer. Ceballos Moreno, no sé si quieres leer. Abrí el micrófono una vez para leer o para comentar. ¿Aló, Malca? Sí. Sí, no, todavía no estoy en condiciones de leer, Malca. Tienes un comentario. Hace un rato sí una pregunta que quería hacer cuando hablabas de las ofrendas que se realizan en Jerusalén, ¿verdad? Se realizaban. Se realizaban. Entonces, hoy en la actualidad se siguen realizando las ofrendas. No, ¿y qué pasa? No, ya no. No hay templo y no se realizan ofrendas. La gente encuentra otra forma de ayudar a la gente necesitada. Hay otras formas en la vida moderna. Ah, perfecto. Gracias, Marta. De nada. Bien. Y vamos a pasar a ver. Hay alguien. Pedro, ¿quieres leer? ¿O tienes un comentario? Pedro, ¿leer o comentario? Bien, lo leo yo. Pedro. ¿Vale? Sí, ¿Sí? Shalom, Malca. Shalom. ¿Quieres leer, Pedro? Toda. Gracias. Sí. Ya, ok. Dice, Behar Sinai Ashan Kulo Nifnei Asher Yaraz Alav Hashem Baesh Bayal Ashano Ke Eshen Hak Kivshan Bayechraf Kol Ahar Meod Bayhi
כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. Muchas gracias. ¿Cuál es la palabra que aparece aquí tantas veces? La palabra col, sonido, voz. Y lo importante es que Moshe habla, Dios le contesta y el pueblo está abajo escuchando. El pueblo tiene miedo, pero Moisés no. Es importante, ahí parece como una erupción de un volcán, pero no es. Parece terremoto, pero tampoco es. Y por eso tienen mucho miedo. Bekol, es importante señalar la palabra kol con kof, que es voz o sonido, con la diferencia de la palabra kol de la cual hablamos antes. ¿Ven? Y muchas gracias por la lectura. Vamos a seguir. Otra vez un versículo que no pienso que no hace falta volver a leer. Es una repetición. Mientras ustedes lo ven, pueden leer el español o el hebreo. Otra vez repetición, porque mientras Moshe subió, se dan cuenta que al principio él subió y bajó, trajo la palabra de Dios al pueblo, la respuesta del pueblo arriba a Dios, como un intermediario, pero el pueblo tenía miedo. Algunos se acercaron demasiado. Y aquí hay una advertencia, Red Haed Ba'am, advertir al pueblo que no suba, y inclusive a los sacerdotes. Los sacerdotes, según lo que leemos más adelante, esos sacerdotes eran Aarón y dos de sus hijos, estaban como más cercanos o en un nivel más alto del monte que el pueblo. Pero ellos también parece que estaban asustados y a lo mejor no sabían cómo comportarse o qué hacer. Entonces, todos tienen que santificarse, escuchar la instrucción y no subir. Estas advertencias y esos versículos se repiten varias veces y por eso no los vamos a leer y vamos a pasar al capítulo 20. Nosotros en el capítulo 20 ya leímos los 10 mandamientos. Y aquí está la reacción del pueblo, otra vez la reacción del pueblo cuando ellos deciden estar lejos, ya no porque le advirtieron, sino deciden estar lejos, alejarse, porque tienen miedo, la majestad de Dios les asusta. Tenemos aquí la palabra irá. La raíz Yod Reish Aleph tiene que ver con miedo y con respeto. Aquí es otro verbo que es ver. Hay dos verbos muy parecidos, raíces diferentes. Uno es ver, otro es temer y respetar. ¿Qué le dice el pueblo a Moshe? A ver si leemos el versículo más importante aquí, que es este. Entonces, alguien que va a leer el versículo de lo que dice el pueblo y después en el versículo siguiente es la respuesta de Moshe.
y con eso pasaremos más adelante, seguiremos adelante. A lo mejor, Teresa. Teresa, ¿quieres leer? Sí. Hola, Teresa. ¿Quieres leer? Sí. Teresa Guerrero Malca. Sí, o no, Teresa Teresa Guerrero, yo conozco, sí. Después está abajo, conozco también a Teresa Ferrer. Sí. Sí, Teresa, dime, me hace falta porque ya terminamos el curso, entonces quiero escuchar la voz. A ver. Muchas gracias. Nada más este versículo, el Tetzvav, el 15. Muy bien. Vayar Aam, vaya Nu'u, vaya Amdu, Merahok. Ahora voy con esto, ¿verdad? Sí. Vayomru el Moshe, Daverata, Imanu, Benishma'a, Beal, Yedaver, Imanu, Elohim, Ben Namut. Muchas gracias. Entonces la petición de ellos es, habla tú con nosotros y no Dios, porque estaban asustados. Y Moshe les explica, no temáis al tirao, no tengan miedo. Fíjense en cuántas veces aparece este verbo, que es como Dios vino así para probarlos, para que vierais su majestad y no pequéis. Y Moshe se acercó, el pueblo se quedó atrás. Arafel, nube, a veces dicen en esos versículos está la palabra Anán, nube, o Arafel. Esto es inmediatamente, los versículos aparecen inmediatamente después de que se escucharon los 10 mandamientos. Y nosotros vamos a seguir un poquito más adelante. Ya. Después sigue algo muy importante que yo quería recalcar respecto a la forma de adorar a ese Dios, que también se diferencia de lo que estaban acostumbrados a ver alrededor, lo que hacían los otros pueblos. Y hay aquí un paralelismo interesante. Yo lo leo en hebreo y ustedes lo pueden seguir. Puse los versículos así, ¿ven? También en paralelismo. Lo ta'asun iti Elohei kesef, chesef, ve Elohei zahav lo ta'asu lachem. Aun cuando en los primeros 2 mandamientos se habla de un Dios único y de no hacer imágenes, otra vez acá, después de los mandamientos, hay una advertencia. No hacer dioses de plata ni dioses de oro. Y en el versículo 20, acá es 20, fíjense en algo interesante, como hay unas diferencias de las cuales hablamos entre cómo se enumeran los mandamientos entre el Antiguo Testamento y las traducciones a otros idiomas y de otras religiones. Todos aceptan los mandamientos, pero hay una discusión si hay los 10 se reparten, cómo repartir los 10. Primero, los primeros 3 son los problemáticos. Entonces, en el Reina Valera encontré otra cuenta y resulta que los números de los versículos no cuadran. Aquí es 19 y en la Reina Valera creo que era el 23. Y busqué otros y no encontré
todos tienen la misma diferencia. Es interesante, a veces ustedes van a encontrar una diferencia de un número entre versículo y versículo, muchas veces en Salmos. Es por cuestiones de percepción de cómo debe ser la división de versículo, no es muy significante. Entonces, además de volver a repetir, no en forma de mandamiento, volver a repetir, no hacer dioses de plata o oro, porque no hay que hacer imagen y ninguna imagen puede reflejar la majestuosidad, por el español, de Dios. Y también el altar que van a construir debe ser altar sencillo, Mizbach Adama, altar de tierra. Y lo más importante, y eso lo mencionan todos los comentaristas, Bechol Amakom Asher Azkir et Shmi Avo Elecha Uberachticha. Empieza aquí lo de todo lugar donde yo haga que se recuerda mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso es muy importante. Es un mensaje que dice que Dios habla o se revela a la persona o al pueblo en un lugar que Él decide, no ellos. Eso es número uno. Y hay algunos que ven en este versículo como algo más, como si aquí se está hablando del templo, del futuro templo en Jerusalén. Pero mientras, entre la época del desierto, los 40 años que pasaron en el desierto, y todos los años hasta que se edificó un templo, habían lugares, como en Shiloh, en Betel, habían lugares donde había altar y sacerdotes, y se hacían sacrificios, y la gente venía para traer sus ofrendas, para pedir, para agradecer. Dicen los comentaristas que aquí, algunos están de acuerdo que aquí se refiere ya desde ese momento a este lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Otros dicen no es así, es cualquier lugar, no es un lugar específico. Es interesante y como estamos ya mucho tiempo que hablo yo, entonces antes de seguir nos quedan como 4 o 5 más diapositivas con lecturas del capítulo 24, entonces quería darles a ustedes la oportunidad de hablar, de discutir, de ofrecer comentarios. Y voy a empezar ahora con la gente que está más al final de la lista, donde nunca llegó. Voy a ver si hay manos arriba. Pedro, comentario. Pedro. Malca. Sí. Shalom. Una cuestión, una interrogante que tengo. Sí. Aquí dice, en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Eso es muy bonito, ¿no? Porque es algo hermoso recordar el nombre de Creador siempre en nuestras congregaciones. Pero una inquietud que tenía yo y en la vez anterior no pude preguntarle, Malca, es de usted como está allá en Israel, ¿ha escuchado la pronunciación más cercana del nombre de Hashem? No. Según tengo entendido, hay una que es Yahweh, otra que es Yahvé. Mira, esto es algo que yo expliqué muchas veces.
Un momento, creo que si me preguntas, no eres el único aquí que tiene esa inquietud, entonces rápidamente lo voy a mostrar. ¿Dónde está? A ver si lo tengo aquí. Sí. Bien, espero que si lo ves, dime. Sí, Pedro, ¿lo ves? Sí. ¿Ves la diapositiva? Bien. Estas son las 4 letras que llamamos tetragram o tetragrama, que son las 4 letras del nombre de Dios. Tengo que cerrar micrófonos, después lo vas a abrir porque hay un ruido. Esas 4 letras sin vocales, porque así se escribía el Antiguo Testamento en los pergaminos, en cueros, en papiro, en los rollos, en todos los rollos, antes que había sistema de vocales, antes que había imprenta. Se escribía sin vocales. Entonces, esas 4 letras, en lo que nosotros llamamos transliteración, que es la forma internacional de escribir letras y vocales hebreas, se escribe con estas letras. ¿Está claro? Con estas letras. Esto significa, nosotros decimos Señor, decimos Dios, decimos Hashem, el nombre, porque estas 4 letras sí sabemos que es el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, y es una palabra que solamente el sumo sacerdote sabía pronunciar correctamente y lo hacía en ciertas oportunidades en un lugar muy especial y escondido, vamos a decir, del templo. No todos sabían y no todos escucharon cuando él lo pronunciaba, como en los rezos del Día del Perdón, por ejemplo. Las letras están compuestas de estas letras del verbo ser, cuando Moisés, al delante de la zarza ardiente, le pregunta a Dios, ¿cómo es tu nombre para que yo sepa decirle al pueblo? Y aparece con vocales. Estas 2 vocales aparecen el tetragrama en un texto que tiene vocales. ¿De dónde se tomaron esas vocales? De la palabra Adonai, que es Señor, y cuando está con Jirik acá, de la palabra Elohim, que es Dios. O sea que cuando en la transliteración ponen aquí una E o una A o una O, cualquier vocal que se pone entre las 4 letras son vocales que nosotros no, que la gente durante la Edad Media, cuando llegaron a poner las vocales al texto hebreo, decidieron tomar el shva debajo de la alef en Adonai y el kamatz debajo de la nun y ponerlos debajo de estas 4 letras para recordarnos, para que sea como una señal de que tenemos que pronunciar Adonai o Elohim. Y has escuchado que gente que lee aquí a veces dice Hashem. Y nosotros no pronunciamos las letras con ninguna vocal. O decimos el Eterno, el Señor, o Hashem, y o Adonai, pero no decimos cómo, porque no sabemos cómo y porque puede contradecir también el mandamiento de pronunciar el nombre de Dios en vano. Espero que esta respuesta ahora fue útil también para otras personas. Voy a seguir con Nelson. Sí, Nelson. Nelson, me parece que tienes micrófono. Sí. Y puedes hacer pregunta o comentario. No, Malca. Sí, dime. Ahora, tengo una pregunta. Es que en varios lugares del texto de hoy
de varios textos y también lo he observado en otras partes de la Torá, que el nombre Elohim en ocasiones está acompañado de una G y un Kamatz. La pregunta Al mía principio, Ha Elohim, sí. sí, Mi pregunta es si esa G tiene algún significado especial. es el artículo definido. Correcto. Es el artículo ¿Y definido. cómo Él puedo traducir? lo traduces como el Dios cuando se quiere, como en el texto. Había una pregunta parecida en el foro. Es para acentuar que es el Dios. Eso aparece, creo, creo, no estoy segura ahora, cuando Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo, algo así, y si no en otro lugar importante también. Ha Elohim, para que sea claro que no es uno de los dioses por equivocación de los pueblos alrededor, sino el Dios verdadero. Sí, en una ocasión también lo encontré acompañando al tetragrama. Sí, hay un rezo, mira, hay un rezo en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Hay una costumbre de vez en cuando, muy raras veces, de manifestar la fe en Dios diciendo Adonai hu ha-Elohim. Yo lo recuerdo de un famoso rezo casi al final del Día del Perdón. Posiblemente donde lo has encontrado es también para acentuar este pensamiento de que este Dios es el único y el verdadero. Ay, muchas gracias, Malca. De nada. Miren, no estoy leyendo el chat, es imposible en esa oportunidad, tenemos todavía algo más para leer. Luis. Después de Luis vamos a leer otra vez. Luis, ¿tenías algún comentario? ¿Sí? ¿O era para leer? No te escucho, Luis, parece... Sí. Para opinar, para una pregunta, Malca. Sí, sí. Es lo siguiente, el texto que acabamos de estudiar da la impresión que por el temor que había de escuchar la voz de Dios se interrumpieran los 10 mandamientos y luego se siguiera con otro listado. Mi pregunta es, ¿se interrumpió los mandamientos del Señor en ese momento y para continuar luego? No. Simplemente los principales eran los 10. No, se daban los 10 mandamientos y la gente tuvo tanto temor que después, para recibir la ley completa, llega la orden, y con eso quería yo terminar hoy, la orden de Dios a Moisés, y él sube solo. Él deja a Yoshua, a Josué abajo esperándolo, suben a Aarón y sus 2 hijos, es en el capítulo 24. O sea, se dieron los 10 mandamientos en completo. Hay tantas versiones dentro de los capítulos 19, 20 y 24 que a veces uno y los sabios en todas las generaciones estaban tratando de distinguir o discernir dónde es cada momento, cuándo pasó cada cosa. Esto, lo que tenemos acá, esto es después. Después que Moshe volvió a bajar, les dio los mandamientos, dijo lo que dijo, y había una conmoción tan grande y él tenía que volver a subir para recibir la ley. Todo lo que leemos después en lo que se llama el libro del pacto, el libro de la alianza. Todas las leyes que aparecen en el libro de Éxodo. Y toda la instrucción de cómo construir el altar, el tabernáculo,
todo eso todavía para venir. Y no, al final, lo último es que él sube y desaparece por 40 días y 40 noches. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti por el comentario. Si ustedes tienen un poco más de paciencia, vamos a leer un poquito más. Ahí está la respuesta a Luis, y yo lo voy a leer en el capítulo 24. Ve'el Moshe Amar, Ale el Adonai, Ata, sube ante el Señor, junto con Aarón, Nadav, Va'avihu. Aarón era el hermano sacerdote, Nadav y Avihu, dos de sus hijos, Veshiv'im miziknei Israel, 70 de los ancianos de Israel. Ancianos son los líderes del pueblo. 70 es otra vez un número tipológico, número significativo, 7 por 10. Veishtachavitem merachok, y os inclinaréis de lejos. Y después, Moshe solo, y los demás no se acercaron. Se me olvidó que está ese versículo, podía decirlo en lugar de todo lo que le dije yo a Luis con esa pregunta que era muy al lugar. Y entonces después viene Moshe, después de los mandamientos y antes de lo que está en capítulo 24, el capítulo 24 cuenta lo que pasó. Es la narrativa, o sea, ya pasó. Él recibió la ley, toda la ley. Vayavo Moshe, vayesaper la'am et kol divrei Adonai, ve'et kol hamishpatim. Moshe le contó al pueblo todo lo que había dicho el Eterno y todas las leyes. Y respondió el pueblo en una sola voz. ¿Se acuerdan de la palabra kol? Kol echad. Una sola voz. ¿Qué significante es esa palabra aquí? La voz de Dios, la voz de la naturaleza y la voz del pueblo. Y dicen, Kol advarim asher diber Adonai naaseh. Con eso dijimos algo la semana pasada acerca, creo que hablé con Mónica. Kol advarim naaseh. Naaseh significa haremos. Y más adelante ellos dicen, Naaseh venishma, haremos, y la traducción literal es escucharemos, pero en muchas traducciones dicen obedeceremos. Vamos a llegar para allá. Aquí está. Y entonces él tomó el libro de la alianza, dicen los sabios, los investigadores, sea un papiro, un pergamino, donde él escribió todas las leyes y se refiere a las leyes del libro que aparecen en Éxodo, todas las leyes. Hay sabios como Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que dicen que ahí estaba escrita toda la historia del pueblo desde Génesis, o sea, desde Bereshit hasta Shemot. Esos dos libros, que al final de sus días, Moshe escribió los otros tres, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio, y que Yoshua, su sucesor, escribió los últimos versos de Devarim, donde se habla ya de la muerte de Moshe. Esa es la concepción de los sabios, Hadal, Jajamenu, Zichronam Libraja, nuestros sabios, que en paz descansen. Que así, según ellos, ha repartido la escritura de lo que alguien una vez me preguntó quién escribió. Esa es la posición tradicional, ortodoxa tradicional. Y entonces él tomó la parte que se llama Sefer HaBrit y leyó, y la gente dijo,
כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. Ven que aquí dice haremos y obedeceremos. Dice el Rambam, ¿qué significa nace venishma? Está la parte de hacer y está la parte de nishma, de entender la profundidad de lo que significan esas leyes. Primero hacer y después espiritualmente o mentalmente entender lo que dice la ley, pero primero aceptarla. Esta es parte del pacto. El siguiente versículo que no voy a leer ahora es el versículo que habla del parte del acto ese de la ceremonia del pacto. Hicieron un sacrificio y Moshe lo estableció de alguna forma con un ritual con la sangre de ese sacrificio. Alianza, Brit, alianza es Brit. Ellos se comprometieron a cumplir los preceptos y estudiarlos a fondo, ambas cosas. Hay otro versículo que no creo que es muy profundo y no lo voy a tocar ahora porque lo que vieron o no vieron esas personas que subieron hasta cierto punto con Moshe, solamente lo voy a mostrar. Ellos vieron algo que se interpreta como si vieron la parte del cielo, alguna parte de los cielos. Y lo dejo aquí para que ustedes mismos puedan estudiar en profetas otras revelaciones y ver que se está mencionada la misma expresión o algo parecido entre Ezequiel, Isaías y Amós. Posiblemente esas personas vieron alguna manifestación. Se supone que es parte de los cielos que vieron, no vieron a Dios. Y este es el momento que a Moisés le dice Dios que tiene que subir y quedarse ahí. Y le dice, Vayomer Adonai el Moshe, Ale elai hahara, sube hasta el monte, Veheye sham, espera ahí, quédate ahí. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. Te daré tablas de piedra con la ley, con los preceptos, con los mandamientos. Tenemos Torah y Mitzvah, escritos por Dios. Y entonces Moshe entró dentro de esa nube, Anán, y quedó ahí 40 días y 40 noches. Y con eso termina esta ida y venida de la cual habló alguien aquí, creo que Luis también, ¿no? Subió, bajó, era como un intercambio, él era el mediador. Y en cierto momento él tenía que subir para recibir todo completo y después, durante 40 años en el desierto, los enseñaron. Lehorotam. De ahí viene la palabra moré. Moré, el que enseña. De ahí viene lehorot. Como siempre, ahora sí, quedan unos minutillos y vamos a escucharlos a ustedes otra vez. Y antes quiero decir, no tuve tiempo de enviar ese link para los que no son alumnos de eTeacher. Hablamos un poco de cosas de día al día. Los que no están estudiando con nosotros, los invito a inscribirse en nuestros cursos y si mencionan en esa inscripción ese código cupón que es mío o ponen mi nombre, entonces le van a dar
alguna rebaja en la inscripción al curso, algo así. Creo que son $50, que es significante. Espero que sí se van a unir y van a poder leer y van a aprender a leer. Han escuchado no solamente gente que sabe leer de antes, también alumnos de los cursos que saben leer hebreo. De todo modo, hasta el próximo webinario ya no vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de algo diferente completamente. Tantas veces yo menciono a los sabios a diferentes nombres, Rashi, Rambam. Voy a dar, espero que sean 2, a lo mejor se va a prolongar un poco, como una vista general de qué ha pasado después de vamos a decir, de la destrucción del segundo templo, empezando con la canonización del Antiguo Testamento y después Talmud, Mishnah, Gemara y todo relacionado con versículos para mostrar cómo activamente veremos cómo se trata por las diferentes generaciones a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, cómo se siguió viviendo con esa ley en diferentes épocas históricas. Así que va a ser un poco de historia y un poco de Biblia, de Torah, de Tanaj. Vamos a ver, manos arriba los que tienen algo, quieren comentar algo. Nos queda poco tiempo. Empiezo con Andrés. Sí. Andrés. Puedes abrir el micrófono y hablar. Ya lo he abierto yo, Andrés. Andrés. Bien, voy a seguir. Un momento. Vamos a seguir con otra persona. Carlos Rodríguez. Sí. Carlos, ¿quieres abrir el micrófono, preguntar? Una pregunta meramente por curiosidad. Sí. ¿Era Josué o Yehoshua el asistente de Moisés o el secretario o el escriba que le hacía todo lo que Moisés le dictaba? No se dice que era su secretario, era el líder que Moshe preparó, alguien que lo siguiera como líder para llevar al pueblo a la tierra prometida. Ok, sí, eso lo entiendo, pero algunos se toman el atributo de decir que pues él era el que escribía. Escribió, según la tradición judía, escribió los últimos versículos del libro de Bereshit, de Devarim, Deuteronomio. Ah, ok, gracias. Nada más eso, no escribió más que eso. Les pongo la planilla si la quieren llenar ahora, espero que va a subir, no sé. Vamos con Daniel. Sí, Daniel. Daniel, ¿alguna pregunta? Mi pregunta era sobre el texto que hemos mencionado, que siempre se traduce como yo soy el que soy, así le dirás a mi pueblo. Sí. ¿Sabes si realmente tú, que me lo vas a poder decir claramente, está mejor traducido como yo seré el que seré o yo seré lo que seré en futuro? Bueno, te voy a decir, el tiempo futuro en hebreo, que se llama internacionalmente Iktol, se traduce en diferentes formas.
no solamente como futuro. Por ejemplo, todo lo que es verdad universal, lo que llamamos verdad universal, está traducido, aunque está escrito en verbo ictol, está traducido en presente. Por lo tanto, en la traducción de Eheye Asher Eheye es yo soy el que soy, en presente, o sea, para siempre, no solamente en el futuro ni en el pasado. Nosotros, no sé si eres alumno de nosotros, estudias Sí, con sí. nosotros. Sí, en el primer curso. Estoy en el segundo, sí, sí, ya En el entiendo. segundo, Los ya tiempos entiendes verbales lo, ya lo entiendo. sí, Sí. bueno, entonces a eso se refiere. ¿Es Mm. lo que llamamos verdad universal? Sí. Sí, sí, ya, sí, sí, sí. Todo como verdad universal. Efectivamente, eso es lo que quería saber, Sí, gracias. sí, eso es. Gracias por la pregunta. Eso siempre Luego, difícil. el nombre del Eterno, otra pregunta, el nombre del Eterno, de alguna manera entonces, no me refiero a esta frase, o sea, realmente aquí entonces yo entiendo que el Eterno no le está respondiendo a Moisés. Lo está porque- respondiendo acá con el nombre, y el nombre nosotros no sabemos cómo se pronunciaba. Ajá, efectivamente, le responde abajo. Aquí dice Ye, Sí, ajá, ajá. y abajo dice Hashem, El nombre. el nombre. Ajá. Y nosotros no sabemos cuál es el nombre, pero ellos lo conocían como el Dios de sus antepasados. O sea, Dice, ellos seguramente... Reshmi, ese es mi nombre. Por eso digo que el pueblo de Israel, a pesar de estar en Egipto, ellos sí que sabían pronunciar el nombre, Sí, porque lo iban a escuchar. Ellos, la narrativa de la memoria, la memoria del pueblo, de la memoria de esa familia que creció a ser un pueblo, eso pasaba durante 430 años de boca a boca. Con esto se educaron los jóvenes. Ellos conservaron su idioma, sus nombres hebreos y su fe. Pero se puede entender que después de tantos años, esa fe a lo mejor, contaron la historia, pero a lo mejor la fe un poco no era tan fuerte ya, porque seguían con esa vida miserable. Claro, pero lo que a mí me sorprende es que ellos conservasen la pronunciación del nombre y nosotros la hemos perdido. Eso es lo que me sorprende. Sí, porque a partir de que se formó el grupo de los sacerdotes para cierta misión era acercarse más y hacer ese trabajo para servir a Dios, de este momento en adelante no se usa el nombre, solamente el sumo sacerdote. Ni siquiera los sacerdotes comunes, ¿no? Sí, sí, y entonces uno se explica esto con los 10 mandamientos para no mencionar el nombre de Dios en vano. Sí, sí, claro. Bien, gracias Daniel. Voy con Fernanda. Y creo que aquí con Fernanda vamos a terminar esta conversación. Dime, Fernanda, ¿tenías una pregunta? ¿Sí? Comentario. No te escucho, Fernanda. Voy con Francesca. Francesca. Sí. Francesca. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok, me gustaría saber de todas las versiones que usted conoce de la Biblia, ¿cuál es la que a su juicio se adapta mejor a una traducción más real? De todas las versiones de traducciones, es una pregunta muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque la traducción es interpretación. Okay. El traductor, más adelante, por ahí en noviembre creo, voy a dictar un seminario, no webinario, que no, o sea, no va a ser gratuito. Es un seminario que habla de los rollos del Mar Muerto. Y ahí en uno de ellos se explica que cuando alguien viene a traducir
la Biblia, el Antiguo Testamento, trabaja con el texto hebreo, trabajaban con el texto hebreo, con la traducción al arameo, antigua, la Pshita, con la traducción al griego, la Septuaginta, con diferentes versiones, inclusive las que se encuentran en los rollos del Mar Muerto. Y entonces ahí generalmente no es una sola persona, es un grupo de personas y es muy difícil recomendar una. Por eso yo trato de buscar en cada versículo algo que transmite mejor la idea general. Me gusta mucho la traducción de Katzenelson, la que tiene hebreo y español, la de la editorial Sinaí, pero a veces él tampoco es muy exacto. Y los que estudian llegan a cierto nivel en el curso B y más en el C, que traducen solos porque dicen, esta no es, no importa si es en español, enseño en inglés también. Y la gente sigue traduciendo solo, a solas. Sí. ¿Creen que me da tiempo para hacer otra pregunta? Sí, voy a contestar otra pregunta. Que dice, tú hablabas en un momento que de las ofrendas y dijiste que ya eso no se utilizaba porque no había templo y que eso se había modernizado. Pero ¿y entonces qué del diezmo? Bien, lo del diezmo como ley del Estado no existe. Una vez expliqué, no sé si era aquí o en otro foro, que las leyes del Estado de Israel son leyes civiles, regulares como en otros países, salvo a la parte que tiene que ver con matrimonio, todo lo que es de la familia, nacimiento, muerte, cosas así. Entonces, lo del diezmo, depende. El diezmo, lo que hoy la interpretación es la ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo ya no es sacrificio. Si la ayuda al prójimo se hacía en las comunidades judías en todo el mundo durante 2000 años. Yo viví con varias comunidades en los últimos años en América Latina, en España, y las comunidades tienen organizaciones que ayudan al prójimo. Y en Israel existen también, y en cada lugar, sea una escuela religiosa, una yeshiva, o cualquier tienda a veces, uno encuentra que hay una cajita donde se pide a la gente que ponga algo para ayudar a gente que necesitaba. Y hay muchísimas organizaciones. Y en las sinagogas reúnen dinero también que gente dona y ayudan a la congregación porque se sabe quién es necesitado. Para no dejar a nadie, pero forma oficial no creo que existe. Hay gente que da 10% de todas sus ganancias, pero decide a qué organización donar. ¿Entiendes? Tú sabes que en nuestras iglesias evangélicas, yo vivo en República Dominicana, se promueve el diezmo e inclusive se le enseña a los feligreses que están bajo condenación y bajo robo si realmente no lo hacen. Yo no creo que aquí se hace con ese tipo de advertencia, pero sí se dona muchísimo. Hay muchísimas organizaciones y se ocupa de que cada familia tenga lo que necesita para el día sábado, para las festividades, educación, y siempre queda en la duda que si hicimos suficiente porque hay muchos pobres, pero no hay ninguna advertencia oficial de que a alguien que no da de sí le pasará algo. No creo que lo dicen, no lo escuché nunca en las veces que voy, por ejemplo, a la sinagoga. Quiero cerrar este webinario. Muchas gracias, Francesca. Muchas gracias a todos
por esa participación, por ese interés por la lectura. Siento no poder atender a todos, pero les quiero sugerir algo. Gente que están escribiendo en el sitio, en la hoja del webinario, ahí no siempre puedo contestar. Si quieren, repiten sus preguntas. Si son alumnos de eTeacher, en el foro de Hebreo Bíblico, y voy a hacer lo posible de contestar, pero no con respuestas muy largas, como las que doy aquí o en la hora de consulta. Quiero decirles Shalom. Ahora lo voy a escribir. Decimos Shalom. Y como estamos en víspera de la festividad de Shavuot, se dice Chag Sameach, porque es una festividad muy alegre. Chag Sameach es la festividad de recibimiento de la Torah y también la festividad de la, vamos a decir, de la cosecha de la fruta de la tierra, una festividad agrícola. Así que decimos Chag Sameach. No preparé algo especial, pero esto es de todo corazón a todos. Chag Sameach y Shalom, que estén bien físicamente, mentalmente. Gracias. Shalom a todos y por supuesto, como siempre, Shabbat Shalom. Gracias por todas las voces. Shabbat Shalom y gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Los que son estudiantes y teachers saben ya que no hay clases domingo y lunes. Shalom, leitraot.